Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero de todo quiero agradecer a los organizadores por haberme dado la oportunidad de hablar aquí. Siempre es una alegría poder hablar de matemáticas en español y mucho más hacerlo pues entre una comunidad de hermanos de uno y otro lado del charco, que siempre es una gran alegría. Ahora con este formato tan simpático que tenemos de conferencias, pues he aprovechado para venir a grabar a un sitio un poco más bonito de lo habitual y aquí tenéis de fondo la Alhambra de Granada. Así que si en algún momento la charla pues decae un poco el interés o mi habilidad para manteneros la atención, pues siempre podéis disfrutar del fondo, que es pues muy bonito. Muy bien, pues voy a compartiros la pantalla del iPad para hacer la charla, para realizar la charla, y mi charla va a versar sobre el teorema de Riemann-Roch y la dualidad de Spanier-Whitehead. Entonces, el objetivo de mi charla es que podáis sacar todos los geómetras algebraicos algo interesante de ella, y es una nueva prueba del teorema de Riemann-Roch que no se circunscriba solo al lugar en el que nosotros la hemos hecho, sino que la idea principal es que hay una forma de probar el Riemann-Roch más sencilla que la habitual, que es vía la teoría de dualidad y concretamente la dualidad de Spanier-Whitehead. Entonces, para recordar un poco el teorema de Riemann-Roch, he escrito aquí cuál es el teorema, y es que si tenemos un morfismo F, un morfismo propio entre variedades cuasi proyectivas sobre un cuerpo, entonces Grothendieck probó que el siguiente diagrama conmutaba. Arriba y abajo tenemos que poner las imágenes directas, en teoría K y en el anillo de Chow. Entonces, uno desearía poner la transformación natural que relaciona estas cohomologías, que es el Chern, el carácter de Chern, pero este diagrama no conmuta, y para que conmute hay que torcer el carácter de Chern con la serie de Toth aplicada al tangente de Y y la serie de Toth aplicada al tangente de X. Muy bien, pues una vez que se hace esto, entonces sí, el diagrama ya conmuta. Muy bien, pues una vez que tenemos esto, la prueba clásica que se aprende en el Fulton o en otros sitios es coger el morfismo F y factorizarlo como una inmersión cerrada y una proyección desde un espacio proyectivo. Una vez hecho esto, se prueba el Riemann-Roch para la inmersión cerrada, el Riemann-Roch después se prueba con un cálculo también para la proyección sobre la base, y entonces, como el teorema de Riemann-Roch es estable por composición, se obtiene el Riemann-Roch para F. Muy bien. Esto es la prueba clásica que se puede ver en los libros. Nosotros vamos a intentar hacer otro tipo de prueba. Concretamente, nosotros vamos a hacer una prueba basada en la teoría de dualidad, y concretamente como hay muchas dualidades, pues por poner un apellido, vamos a decir que la dualidad se la conoce como la dualidad de Spanier-Whitehead. Y concretamente, la prueba que os voy a mostrar es esta dualidad hecha en motivos. ¿Qué se entiende por dualidad de Spanier-Whitehead? Bueno, pues la dualidad de Spanner-Whitehead es la dualidad que se estudia en la carrera, la análoga a módulos o espacios vectoriales, que cuando se tiene un módulo M, pues se habla del dual M estrella, y cuando se tiene un morfismo F de M en N, pues se habla del morfismo traspuesto, que va del dual de N al dual de M. Esta es la dualidad que vamos a usar. Y luego, concretamente, cuando hablamos de motivos, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de la categoría homotópicamente estable de Weboskin. Esta categoría, que si alguien no la ha estudiado, pues puede pensar que es la categoría derivada de motivos. Y si alguien no lo sigue, dice, pues bueno, yo tampoco tengo hábito con esta categoría. No importa, porque lo esencial de esta categoría es que cumple dos condiciones. La primera es que cumple el formalismo de los 6 funtores de Grothendieck. Es decir, siempre que tenemos un esquema X, lo podemos ver, obtenemos una categoría, ¿vale? Y tenemos 6 funtores que definió Grothendieck con sus propiedades habituales. Muy bien, entonces la primera observación que viene del mundillo de motivos es que a los 6 funtores de Grothendieck el formalismo te da gratis un séptimo funtor que se escribe así, F subsostenido, que es el análogo a la extensión por cero.
¿vale? Es decir, la primera observación es que el formalismo de los 6 funtores realmente es un formalismo de 7 funtores y ese séptimo funtor, que generalmente no se escribe porque es muy trivialón, es la extensión por cero. Le vamos a poner nombre, es f subsostenido y es el otro adjunto de la imagen inversa. La segunda propiedad que cumple la categoría homotópicamente estable es que las cohomologías son representables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en nuestro caso concreto es que va a haber un objeto KGL en SH de X, de tal forma que la teoría K de X pues sea el OM en SH de X al KGL. Muy bien. Y de igual forma va a haber un objeto HQ SH de X, de tal forma que el show 0, el show n de X, esto es el OM en SH de X a el show, y ahora esta vez corrido en n y shiftado en n y desplazado en n. Muy bien, entonces el carácter de Chern, que solemos estudiar en geometría algebraica, en este contexto es un morfismo que va del objeto que representa la teoría K al objeto que representa el anillo de Chow, donde este está torcido en n y desplazado en 2n. Muy bien, pues estas son las dos propiedades básicas que vamos a usar, ¿vale? Que las cohomologías son representables y que estas categorías homotópicamente estable cumplen el formalismo de los 6 funtores. Muy bien, pues vamos ahora a ver exactamente qué queremos decir con la dualidad de Spanier-Whitehead. Siempre que tengamos a un objeto en la categoría homotópicamente estable, vamos a llamar dual de A al objeto D de A definido como el OM interno de A en el 1. De la misma forma, como hacíamos en la carrera, dado un morfismo F de A en B en la categoría homotópicamente estable, llamamos traspuesto de F a F traspuesta, que está simplemente definido pues como aplicar el funtor OM interno al 1, pues se lo aplicamos al F. ¿Vale? Este es el morfismo traspuesto. Por otro lado, para dar más la teoría de dualidad, más concretamente, necesito hablaros de introducir un poco de notación. Vamos a ver, dado un fibrado vectorial, V, llamamos espacio de Thom de V al siguiente espacio. Coger el fibrado vectorial V y hacer cociente por V menos la sección 0. Y esto se puede probar que es lo mismo que coger el completado proyectivo de V y hacer cociente por la zona del infinito. Este es un objeto en SH de X. ¿Vale? Muy bien, pues ahora, como vamos a tener que operar con el formalismo de los 6 funtores, es decir, saltando de categorías, si tenemos que nuestro esquema es liso sobre una base, fijamos una base, S, entonces cogemos que nuestro esquema es un S-esquema liso. Entonces, nos gustaría ver este espacio de Thom en la categoría de homotópicamente estable sobre S. Es decir, eso lo recordamos aquí poniendo esta S. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues este objeto simplemente es extender por 0 el espacio de Thom que hemos definido antes. Muy bien. Entonces ya hemos definido lo que es el espacio de Thom de un fibrado, visto sea en la categoría del esquema sobre el que es fibrado o en la base. La siguiente observación es que estos espacios de Thom son invertibles para el producto y que su construcción es compatible con sucesiones exactas. Esto quiere decir que siempre que tengamos una sucesión exacta corta de fibrados, 0, V' en V segunda, el espacio de Thom del de en medio es igual al espacio de Thom de V' tensorial, el espacio de Thom de V segunda. ¿Vale? Entonces, con las operaciones habituales que se tiene, esto extiende, esta construcción, por tanto, extiende
a cualquier elemento del K0 de X. Siempre que tengamos un fibrado virtual, podemos definir el espacio de Thom en X o en S de este fibrado virtual. Vamos a tener un objeto sin más que multiplicar uno por el inverso del otro. Muy bien, pues armados ya con esta notación, podemos escribir cuál es el teorema de dualidad de Grothendieck en el contexto de los motivos. Esta dualidad se suele decir de Grothendieck, o por distinguirla de otras dualidades que también escribió Grothendieck, se suele decir que es la dualidad de Grothendieck-Verdier. En el contexto de los motivos, este teorema es debido a Joule, y en otros contextos este teorema también se suele llamar como cálculo del dualizante. Muy bien, pues este teorema, ¿qué es lo que dice? Que si tenemos un morfismo de esquemas propio y liso, entonces hay un isomorfismo de funtores entre la imagen inversa admirable y la imagen inversa siempre que lo torzamos por el Thom del tangente de X, el tangente relativo de X sobre S. En algunos casos a este objeto se le suele llamar el dualizante. ¿Vale? Esta es la versión más clásica que se suele conocer del teorema de dualidad de Grothendieck. Del mundillo de motivos, una de las observaciones de Weibuski es que por adjunción este teorema, sin aplicar absolutamente nada más, nos da gratis otro isomorfismo de funtores, y es que la imagen inversa admirable torcido con el dualizante, este funtor es precisamente extender por cero. El funtor extender por cero. ¿Sí? Entonces, estos dos isomorfismos son equivalentes, probado uno, probado el otro. Muy bien, pues esta es la dualidad de Grothendieck. Armados con esta dualidad, ya podemos probar la dualidad que se conoce como de Spanner-Whitehead, la más clásica de la carrera. En el contexto de los motivos, se debe a Ryu. Y es la siguiente. Una observación de Ryu. Si X es un esquema propio y liso, entonces podemos decir quién es el dual de X. El dual de X no es otro que el Thom visto en la base de menos el tangente de X sobre S. Es un objeto que está en SHDS. Es decir, la dualidad de Spanner-Whitehead se conoce como calcular quién es el objeto dual de nuestro esquema propio y liso. Muy bien, la prueba la tengo escrita aquí y es simplemente para que veáis que realmente es una prueba formal. Que esto, si vosotros trabajáis en otro contexto en el que haya formalismo de los 6 funtores, tendréis también esta prueba. Si llamamos pi al morfismo canónico de X sobre la base, entonces bastaría calcular quién es el funtor de puntos del dual de X. Es decir, para cualquier objeto de S, querríamos calcular quién es su funtor de puntos, el ohm de A en el dual de X. Y aquí tengo escrita una cadena de igualdades en el que todos son propiedades formales. Esto es la función del producto tensorial y el ohm interno. Esto de aquí es la propiedad formal, que es multiplicar por un elemento. Pues si multiplicar por X es restringir a X y extender por cero. Extender por cero es lo único que he dicho en este. Aquí tenemos otra función. ¿Vale? Esta es la otra función que tiene extender por cero, es adjunto de la imagen inversa. Extender por cero es adjunto de la imagen inversa. Y aquí tenemos que otra función entre imagen inversa e imagen directa admirable. Y aquí esto es el teorema de dualidad, pero escrito en lugar de para la imagen inversa admirable, escrito para extender por cero. Y ya está. Y esto es la definición de extender por cero. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la dualidad de Spanner-Whitehead
Es un corolario informal de la dualidad de Grothendieck. Siempre que se tenga la dualidad de Grothendieck y el formalismo de los 6 funtores, automáticamente vais a tener una dualidad de Spanier-Whitehead. Es fácil además ver, aunque no lo voy a decir hoy, que este dual es lo que se conoce como fuerte. Es decir, que el dual del dual de X es otra vez X, ¿vale? El dual, doble dual repite. Muy bien, pues una vez que tenemos esta teoría de la dualidad, una dualidad de Spanner-Whitehead, vamos a ver cómo podemos probar el Riemann-Roch. Para ello lo primero es dar los objetos del Riemann-Roch, que es las imágenes directas en cohomología. Entonces, en este contexto, una cohomología vamos a decir que es un monoide en nuestra categoría, es decir, un objeto que tiene un producto interno. Y que la ecomología de un esquema liso X, un esquema liso es, se escribe así, es EPQ de X y no es más que, como habíamos dicho, el OM en la categoría de X en EPQ. Muy bien. Pues aparte, vamos a ver qué es lo que vamos a pedirle a nuestra cohomología que tenga también una teoría de clases de Chern, o también se suele llamar orientación, y no es más que fijar un elemento en el grupo 2,1 de P infinito, más una pequeña condición que se tiene que poner en P1. Es una pequeña condición técnica que todas las clases de Chern cumplen siempre en P1. Y esta C1, ya la notación lo dice, pero lo hago más explícito, esta C1 tenemos que pensarla como que es fijar la primera clase de Chern de lo de -1 de P infinito. Y esto es algo muy clásico. Para dar clases de Chern basta con dar la clase de Chern del tautológico, de los tautológicos. Para eso, pues basta dar la clase de Chern del tautológico de P infinito. Muy bien, pues una vez que tenemos una cohomología con teorías de clases de Chern, un pequeño lema premio es decir cuál es la cohomología de estos objetos dualizantes. Es decir, dado un fibrado, cuál es la cohomología de Thom del fibrado. Pues la cohomología de Thom del fibrado cumple que es un X módulo libre de rango 1 y que además tiene un generador canónico. La prueba os la tengo puesta aquí, es muy sencillita. Como habíamos dicho en la definición, que el Thom de V es el cociente del completado proyectivo por la zona del infinito, pues tengo esta sucesión, es decir, meter el proyectivizado de V dentro de su completado proyectivo, y entonces tengo el cociente. Esto va a ser una sucesión que se llama cofibrante. Eso en principio nos va a dar una sucesión esta larga de cohomología, y por el teorema del fibrado proyectivo, este tiene rango n-1, es un módulo libre de rango n, esto tiene una sección canónica, luego por tanto aquí podemos pensar que hay un 0 y un 0, y por tanto podemos coger una clase canónica que vamos a llamar Thom, clase de Thom de V, definida así como la suma de las clases de Chern de V por las potencias de la clase de Chern del tautológico. ¿Vale? Simplemente esto es para que veáis que que este lema no tiene nada técnico, a ser cierto en cualquier lugar en el que se cumplan las condiciones básicas de cohomología. Y como todo esto pues va bien por sucesiones exactas cortas, lo mismo lo vamos a tener para fibrados virtuales si del K0 de X. Van a ser módulos libres de rango 1. Y estas clases de Thom son muy sencillotas. Si cogemos el fibrado trivial, pues no es más que la primera clase de Chern del tautológico de T1, y si cogemos sumo n veces el trivial, pues no es más que coger el tautológico en Pn, su primera clase de Chern, y esto elevarlo a n. ¿Vale? Es algo muy sencillo. Muy bien, pues con este formalismo ya tenemos un análogo a la dualidad de Poincaré. ¿Cuál es? Pues si tenemos un esquema propio y liso, entonces hay un isomorfismo entre la cohomología de X y la cohomología del dual de X. ¿Qué es? Es mandar una clase de cohomología a esa misma clase por la clase de Thom de menos el tangente de X. Como es un módulo libre de rango 1, pues es multiplicar por ese generador.
Muy bien, pues ya con esto podemos definir lo que son imágenes directas. Siempre que tengamos f de y en x un morfismo entre esquemas propios y lisos, y siempre que tengamos una cohomología con clases de Chern, entonces la imagen directa en la ecomología no es más que la flecha que hace conmutativo este diagrama. Ponemos aquí dualidad de Poincaré, hacemos la imagen traspuesta, la F traspuesta, la imagen inversa por la traspuesta, volvemos a hacer la dualidad de Poincaré y lo que nos sale es precisamente la imagen directa que estamos buscando. ¿Vale? Esto lo tomamos como definición, es decir, hacer dualidad de Poincaré, traspuesta y dualidad de Poincaré. Muy bien, pues una vez que ya tenemos imágenes directas, ya podemos intentar hacer compararlas, el teorema de Riemann-Roch. Vamos a ver qué es un morfismo de cohomologías en este contexto y cuál es el teorema de Riemann-Roch. Muy bien, pues para ello tenemos que ver tenemos que decir lo que es un morfismo de cohomologías. Entonces vamos a denotarlas, vamos a fijar siempre así, EC1 y FC barra, dos cohomologías con clases de Chern. Entonces, decimos que un morfismo de cohomologías o regulador es un morfismo de monoides, y lo voy a escribir así, CH de E en F. Es decir, es un morfismo de monoides en nuestra categoría homotópicamente estable. Y lo voy a llamar CH porque el ejemplo al que se lo vamos a aplicar va a ser el carácter de Chern. Entonces, quiero remarcar como teorema este resultado que es muy sencillo, pero que es un corolario de las definiciones que hemos dado, pero que es importante. Si tenemos F de I en X, un morfismo entre esquemas propios y liso, y tenemos CH de E en F, un morfismo de cohomologías, entonces, siempre y sin condiciones, tenemos que el siguiente diagrama conmuta. Pero este diagrama involucra a los duales, no a la cohomología de los espacios. Yo puedo poner aquí la imagen traspuesta inversa, en la cohomología, la imagen traspuesta inversa, en la F cohomología y el carácter de Chern. Es decir, la traspuesta conmuta con el morfismo de cohomologías sin condiciones y sin necesidad de tocar por nada. ¿Vale? Y la prueba es sencillísima. Vamos a escribir. La traspuesta es una imagen es un morfismo que va del dual de X al dual de Y. Y el carácter de Chern es un morfismo que va de E a F. Muy bien, pues siempre que yo tenga un elemento de la cohomología del dual de Y, no es más que un morfismo del dual de Y a E. Y por tanto, la conmutatividad del diagrama no es más que componer primero por la derecha y después por la izquierda, o componer primero por la izquierda y después por la derecha, y en cualquier categoría componer ese asociativo. Luego este diagrama siempre conmuta. ¿Vale? Muy bien, pues para reescribir la conmutatividad de este diagrama en términos de la cohomología de los espacios, que es como nos interesa el Riemann-Roch, tenemos que dar un poquillo más. Vamos a ver eso. Entonces, la cohomología, en cualquier cohomología con clases de Chern, la cohomología de P infinito son series formales en la clase de cohomología del tautológico. Entonces, vamos a llamar TOZ, la serie de TOZ, a la única serie que satisfaga la siguiente condición: que Chern de la clase de salida es TOZ a la menos 1 de la clase de llegada por la clase de llegada. El menos 1 se pone simplemente para que nos salga la misma notación que agrotenia. ¿Sí? Esta construcción no es complicada. Vamos a ver que es tremendamente sencillo calcularla en el caso que queremos. Si cogemos el carácter de Chern usual, es decir, esto tiene que ir del objeto que representa la teoría K al objeto que representa los anillos de Chow, entonces
Lo que hemos dicho es que queremos ver qué pasa cuando se lo aplicamos a la clase de Chern del tautológico en teoría K. Vamos a ver, pues la clase de Chern del tautológico en teoría K, esto es 1 menos el dual de lo de menos 1, que esto es el O de 1 de P infinito. Y ahora el carácter de Chern es un morfismo de anillos, entonces es aditivo, esto es 1 menos la exponencial de la primera clase de Chern del O de 1. Es decir, esto es la exponencial de menos el C de 1, porque el C de 1 es la clase de Chern de lo de menos 1. Luego aquí es menos C de 1. Muy bien, pero ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero una serie que sea esa serie por la primera clase de Chern. Aquí no me sale factor común. Bueno, pues ningún problema. Cojo y multiplico y divido por C1. ¿Sí? Y esto que sale aquí es el TOZ a la menos 1. ¿Sí? Luego llamamos TOZ de t precisamente al inverso de eso. T partido por 1 menos e elevado a menos c. Ya está, esa es la serie de TOZ que tenemos que poner. Entonces, en este formalismo que hemos puesto, la serie de TOZ se puede comprobar muy sencillo, que siempre empieza por 1, es decir, pongas el morfismo de cohomologías que pongas, siempre va a empezar por 1 y por tanto siempre va a tener extensión multiplicativa. Y también es muy sencillo comprobar que cuando coges un fibrado, V en X, entonces esta serie de... puedes aplicar, si aplicas el carácter de Chern, este morfismo de cohomologías, a la clase de Thom de V, como habíamos dicho lo que vale para fibrados de línea y todo esto va bien por sumas y productos, sucesiones exactas cortas, pues esto es la serie de TOZ aplicado a V por la clase de Thom del fibrado a la llegada. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Muy bien, pues ya con esto podemos probar el teorema de Riemann-Roch. ¿Cómo sería el teorema de Riemann-Roch en este contexto? Pues muy sencillo. Cogemos dos cohomologías, dos teorías cohomológicas con clases de Chern. Y cogemos un morfismo de cohomologías, que en nuestro caso el que siempre nos va a interesar es el carácter de Chern. Muy bien, ahora siempre que tengamos un morfismo propio entre esquemas propios y lisos, el siguiente diagrama conmuta. ¿Quién es? Pues es poner la imagen directa en la cohomología de salida, la imagen directa en la cohomología de llegada, el Chern, y ahora sí tenemos que tocar por el TOZ del tangente en Y y el TOZ del tangente en X. ¿Cuál es la prueba? Pues la prueba es muy sencilla. Fijaos, es escribir simplemente la definición. Vamos a ver, ¿quién es la definición de imagen directa en la cohomología? Pues es hacer dualidad de Poincaré, hacer imagen inversa traspuesta y hacer otra vez dualidad de Poincaré. Y en la F cohomología, pues lo mismo, es hacer la traspuesta inversa. Y otra vez esto es Poincaré y Poincaré. Muy bien, pero nosotros ya sabíamos que si aquí ponemos el carácter de Chern, este diagrama conmuta. Muy bien, y como estos dos son isomorfismos y estos dos también son isomorfismos, entonces existe una única flecha aquí y aquí que conmuta, y como hemos dicho ya que comparar este isomorfismo de Poincaré con el de arriba con el de abajo es precisamente la serie de TOZ, pues esto de aquí es Chern por el TOZ de T de X y este de aquí es Chern por el TOZ de T de Y. Muy bien, pues ya está. Esto es todo lo que quería contar. Espero que hayáis disfrutado del Riemann-Roch y si no, por lo menos que hayáis disfrutado de la vista del fondo. Y en el turno de preguntas, pues cuando queráis podemos hablar con lo que queráis. Muchas gracias.